Hola, mi querida comunidad de Evolución Consciente Yo 2.0. Y aquí estamos nuevamente en un episodio súper interesante. Yo aquí acompañada de Dílica Reyes. Y hoy sí creo que como que nos hacía falta un espacio como estos. No se crean, nosotros también nos toca hacer nuestra propia evolución, aunque a veces tengamos unos retrocesos porque nos toca. Y hoy tenemos un tema súper interesante, ¿verdad, Ilka? Wow, un temazo, como digo yo, porque si para nosotros que estamos trabajando nuestro ser, nuestra forma de ser y todo lo demás, a veces está un poco difícil, imagínate a ustedes que estamos enseñándole todo este proceso que hemos tenido. Pero de verdad que es bien, digamos, bien interesante el ejercicio. Nosotros le hemos titulado espejearnos. Y más o menos para que entiendan y por lo menos para darles contexto a qué se refiere, porque de una u otra forma desde el inicio de nuestro podcast que tiene que ver con nuestra evolución consciente, nosotros hemos empezado a darnos cuenta que tenemos como esas creencias limitantes que las tenemos muy, muy arraigadas con nosotros y que, o sea, nos toca siempre revisarlas porque es como a veces caminar con unos grilletes que no nos deja avanzar. Y como tú acabaste de decir hace un momento, es como si nosotros avanzamos como la marea. Me gustó esa, que la marea va, el agua va y de repente hace un oleaje para atrás, tan atrás que tú quedas como que, pero si yo avancé todo esto y ahora estoy otra vez acá atrás y nos pasa. Son cosas que el espejearnos nos ayuda a verlas, porque sí, hacemos una introspección de nosotros mismos cada vez que podemos. Pero hay veces que nosotros mismos no vemos cosas que otras personas ven. Y eso nos ayuda a avanzar. Pero aquí está la magia del asunto. Mente abierta para poder escuchar y discernir lo que nos están diciendo para nuestro mejor beneficio. Mejor no lo has dicho, definitivamente tiene que tener uno una apertura de mente para dejarte espejear, porque no es fácil. Yo por lo menos hace unas 2 semanas para acá, yo tengo una racha que digamos la Carolina de hace unos 15 años atrás, diría, wow, qué patético y miserable todo lo que estoy viviendo. Sin embargo, me ha tocado mucho hacer esa reflexión y esa retrospectiva, porque eso que acabas de mencionar de la marea, de nosotros darnos cuenta que sí hemos trabajado porque seguimos en nuestro trabajo hacia adelante, pero ese reflejo hacia la marea que tú vas es porque todavía yo siento que todavía tengo vestigios, tengo cosas todavía que trabajar, cosas que liberar para seguir en mi avance. Y creo que en ese momento cuando nosotros nos espejeamos, que nos empezamos a dar cuenta de estas situaciones, es precisamente por eso. Pero tenemos que tener mente abierta. Definitivamente es muy importante el don de la escucha, porque vamos a escuchar cosas o Que no nos van a gustar. no nos van a gustar. Así que, pero tú dices, pero si es que, pero es verdad. Cuando tú analizas, dices, cierto, esta creencia todavía la tengo muy arraigada y tengo que yo, Dilka, no por la gente, ver de qué manera la manejo, la cambio, la modifico o la transformo en algo mejor para mí. Y esta parte es muy importante porque, por ejemplo, la gente se está preguntando, ay, entonces, ¿cómo yo me espejeo? ¿Cómo se hace eso? Usualmente, mira, en nuestro caso, porque nosotros formamos una comunidad y en esa comunidad, pues obviamente, pues aquí también tenemos a nuestro querido Manuel, y eso nos ayuda muchísimo.
Por lo menos en el caso de Dilke y yo, pues mujeres nos hace mucho más fácil porque de hecho tenemos muchas cosas afines, somos abuelas, casi somos similares en edad, en los gustos, en muchas cosas y es más fácil espejearse de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos apertura a escuchar a otros que también nos dicen cosas que realmente nosotros no vemos. Y ahí es donde toca tener la apertura, porque si no la tenemos, entonces no vamos a aceptar esa escucha para hacer esa reflexión, esa retrospectiva de lo que las cosas que aún nos faltan por trabajar. Y pasa que, por ejemplo, nosotros que nos gusta ayudar a las personas en un momento dado, a veces hacemos comentarios que no es para juzgar o criticar, es para que la persona vea eso que ella no ve de ella misma y lo transforme. Ahí hay que tener cuidado, Carol, porque no todo el mundo tiene la apertura de mente y a veces pecamos de querer hacer cosas o decir cosas que según nosotras podemos ayudar, pero realmente la persona no lo siente así. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo también que aparte de la apertura que toca tener, es recibirlo con amor y con sinceridad. Porque cuando tú tienes esa apertura de recepción y de darte cuenta de que esa persona te lo está dando con la mejor intención. O sea, no quiere, digamos, no quiere dañarte, no te está juzgando, no está haciendo nada, sencillamente te está dando, digamos, ese punto ciego, creo que eso lo hablamos también, esos puntos ciegos o no darnos cuenta, que inclusive lo hablamos muchísimo nosotros, el que siempre estamos con el piloto automático. Y entonces cuando estamos en el piloto automático hay que detenerse y necesitamos ese espejeo ¿para qué? Para aterrizar. Porque si no aterrizamos no vamos a llegar a ese nivel de conciencia que necesitamos para sentar a observar. Porque muchos, observar, ir hacia adentro. ¿A quién le gusta ir hacia adentro? De hecho, inclusive a nosotros nos asusta estar en soledad porque cuando estamos en soledad hay mucho ruido. De hecho, hay más ruido que el que está cuando estamos afuera con personas. Porque cuando estamos afuera, digamos en público, ese ruido se desvanece y ahí estamos súper. Pero cuando estamos en soledad con nosotros mismos, con nuestras propias creencias, con todo ese, digamos, yo digo, ese constructo mental que nosotros viniendo, inclusive repitiendo de generaciones en generaciones, porque hemos hablado también de los patrones que nosotros traemos de repeticiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y bueno, pare de contar si nos vamos hacia atrás. Y nos damos cuenta que al identificar esos patrones, nosotros mismos los tenemos. ¿Cuándo podemos nosotros liberar inclusive en nuestro árbol genealógico si nosotros no nos detenemos a revisar eso? Y hay que tener esa apertura, porque como tú lo dices, esa referencia a la analogía de la marea cuando se recoge, es para recordarnos que todavía hay cosas que todavía siguen allí. Y yo creo que siempre lo hemos dicho, esto es un trabajo continuo. Eso es lo que tienen que entender quien nos escucha y quien nos ve. Eso es un trabajo del día a día y de estar consciente de lo que estamos viviendo. Porque cuando volvemos al piloto automático nos fregamos. Y es siempre mantener esa conciencia de, pero Dilka, Carol, eso cansa, eso está pendiente de lo que tú piensas, de lo que tú haces. No, cuando lo haces un hábito, a mí me ha pasado que así yo estoy pensando algo, yo no, vaya aquí ese pensamiento, eso no va, esto hay que hacerlo así y pasa. Y con todo y que nosotros en este equipo de evolución consciente hemos trabajado nuestro ser, que es lo más importante. El espejearnos para nosotros es crecer, es evolucionar. Pero tú que nos escuchas, espejearte es encontrar a esa persona de repente que tú te puedes sentar y tener la confianza de ser tú mismo y poder expresarte y esa persona de repente te va a ver con amor y te va a decir, bueno, me parece que esto que tú piensas así lo pudieses moldear de esta otra manera para ver cómo te va. Porque tú tienes herramientas. Lo que pasa es que a veces las tenemos tan guardadas en el fondo del baúl
que no la utilizamos. Todos debemos estar conscientes de eso. Por eso es que Carol, Manuel, yo, Ricardo, que somos parte de Evolución Consciente, ha sido como un crecer siempre, especialmente con Manuel. Manuel, que va en el otro episodio, que vamos a seguir con este tema, él nos espejió bastante. Sí. Nos enseñó mucho. Ricardo también, porque Ricardo nos ha dado unas clases magistrales de haber entendido muchos contextos que nosotros se nos había pasado por alto. Exacto. Entonces ahí es donde yo digo que en esta dinámica donde nosotros le damos apertura a escuchar otras voces aparte de la nuestra, porque a veces tendemos a ser muy, yo creo que el ego, ahí entra el ego. El ego no te deja escuchar otra voz que no sea la tuya. ¿Y por qué se los decimos? Porque a nosotros nos pasa. Exacto. Exacto, porque por ejemplo hay personas que tú lo vivo y lo he aprendido con mi entorno, especialmente con mis hijos y con las personas que están a mi alrededor. Mis hijos han aprendido a escucharme. Antes no era así. Tú sabes, antes veían a la mamá criticona o la mamá juzgadora o la mamá que quería que mandona. No, ahorita yo cuando hablo con ellos le digo, mira, me parece que... Y la conversación comienza muy amena, muy sin señalar con el dedo, y ellos han entendido de que ellos me escuchan y toman aquello que ellos saben que pueden tomar. Y tenemos una relación, por lo menos, yo digo que muy buena, muy productiva, porque igual ellos me pueden decir, mamá, me parece que lo que tú estás haciendo no es. Si pudieses hacer esto y aquello, a lo mejor te va mejor. Y nos hemos compenetrado de una manera muy bonita. Pero eso se logró un trabajo, hija, de que yo hice el cambio, no ellos. Total, yo lo veo de la misma manera. Yo creo que en la medida de que cada uno internalice que el cambio comienza primero con uno, para luego nosotros poder ver ese cambio en todo nuestro exterior. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros ver. Y en ese punto es donde trabaja el ego. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de espejearnos y darnos cuenta, aterrizamos quién está hablando en ese momento. Porque a veces el ego se pone en piloto automático, pero es internalizar ya, identificarlo, porque por lo menos cuando estamos mucho en el pasado es cuando empieza el tema de depresión, y cuando nos vamos hacia el futuro entonces nos genera ansiedad, y esos son temas emocionales que se pueden sentir, nosotros los percibimos. Al nosotros percibirlos pero no darnos cuenta, esa persona que nosotros tenemos de confianza, esa persona que nosotros podemos servir, o sea, nos sirve de espejo, esa persona sí lo va a identificar. Y ahí es el momento, y no se crean, inclusive este espacio que estamos haciendo ahorita, en este momento, ahorita, en vivo y en directo, precisamente es una necesidad de espejearnos que tenemos Dilky y yo, y tenemos hace unas 2 semanas para acá. Vamos a sentarnos, pero qué chévere es hacerlo en vivo y en directo. Todo esto que estamos hablando precisamente es cosas que todavía nos faltan, cosas que nosotros mismos nos espejeamos y nos digo, mira, o sea, es el momento de hacerlo. No habíamos coincidido precisamente porque tenemos cada una nuestras propias dinámicas, y entonces yo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el momento? Yo no, mira, o sea, tendría que ser el día que nos toca grabar. Y para que ustedes se den cuenta, cuando ya nosotros nos liberamos de los tintes los tintes de máscaras, de cosas que todavía nos atajan, y entonces no, sencillamente las cosas las dejamos fluir, y que sean como salgan, como la marea, si va y viene y regresa, no sé. Pero mira, tú dijiste algo muy interesante que me ha quedado aquí en la mente, y es la soledad. Ahora que yo estoy estudiando teatro, la profesora de expresión corporal y actuación nos está enseñando cómo la solitud en el escenario. ¿Qué significa eso? Que yo en el escenario, como actor, tengo que estar solo con mi personaje, pero a la vez
tengo que estar pendiente de los otros que está pasando en el escenario. Pero cuando yo me meto en mi personaje, en la solitud, en el teatro, es otra cosa. Porque yo no dependo del otro o de aquel solo de lo que yo estoy haciendo. O sea, yo tengo que trabajar mi solitud del personaje. Parece mentira cómo las cosas que vas haciendo en tu vida se van amarrando de una manera de que puedas practicarlo en todas las áreas que estamos. Y por ejemplo, los actores requerimos de estas herramientas, de habilidades blandas, de conocernos nosotros mismos, hacer introspección, porque nos va a tocar directores, nos van a tocar directoras y nos van a tocar directores. Entonces, no es lo mismo trabajar con una directora como Dilka Reyes, que ella te da amplitud, tú trabajas, ella quiere eso, pero te da a ti la apertura de que tú puedas trabajar eso a tu manera. Hay directores que quieren que tú digas el texto tal cual está en el libreto y que hagas tal cual las acotaciones como está en el libreto. Hay directores que te van a... O sea, tú tienes que estar preparado para todo eso. Y así es la vida. La vida te prepara para toda una gama de situaciones, como tú dices. Estoy abierta a las miles de posibilidades que me va a mandar el universo. Entonces, qué interesante es espejearnos para conocernos a nosotros mismos, que ese es el fin del espejearnos. Poder trabajar aquellas cosas que requerimos hacerla mejor. Pero qué estupendo mensaje el que acabas de decir. De hecho, inclusive lo estás mencionando y yo estoy así, es que es así. ¡Wow! Qué increíble cómo lo identificas la cantidad de directores. Y entonces empecemos nosotros a reflexionar la cantidad de directores que empiezan a dirigirnos nuestra vida. Exacto. Entonces, yo aquí voy a hacer un inciso también porque ustedes se acuerdan que en el último podcast mencionamos la obra de teatro de Dilka y yo tengo que decirles que de verdad a mí me dejó impresionada y de verdad yo salí ese día súper orgullosa de ella porque nunca nos dijo, nunca nos mencionó, para nosotros fue una sorpresa total, nosotros no sabíamos guión, no sabíamos absolutamente nada, pero qué sorpresa más hermosa al verla cómo se desenvolvió en ese escenario, eso mismo que acabo de decir, lo que le ha enseñado su maestra de teatro y esa solitud que ella hizo y cómo se internalizó en su personaje para transmitirlo, de verdad levantó unas emociones en el público, que hasta el público empezó a interactuar y hasta a hacerse de enemigos del antagonista. Entonces, eso me parece hermoso, de verdad, ese mensaje que nos acabas de dar, Dilka, porque no lo había visto así. De verdad, sí hay que empezar a identificar todos esos directores que a veces nosotros tenemos. A veces esos directores inclusive son nuestros propios personajes que nosotros tenemos, porque solamente cuando nos aterrizamos en el presente es que nos damos cuenta cuál es el personaje real que nosotros queremos interpretar, porque si en la vida nos vamos a dar cuenta, nosotros interpretamos cualquier cantidad de personajes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque también nos espejeamos, y al espejear nos damos cuenta, mira, ¿en qué personaje andas? ¿En dónde andas? Y nos aterrizamos. Entonces, qué hermosa el mensaje que nos acabas de dar. Sí, es muy importante porque gracias a esa obra, gracias a Exquisita a los 60, pasaron cosas que yo no me las esperaba. Yo tener que actuar de yo misma. Eso era uno. Darte cuenta que eres dueña de tus sueños y que nadie te va a robar tus sueños, porque a mí me renunció el elenco 5 días antes. Yo pude haber dicho, no, ¿sabes qué? Cancelo la obra. Pero dije, ¿sabes qué? Yo hoy lloré, una noche lloré, dije, hoy voy a llorar, hacer todo, pero mañana, Clarita. Y así fue, Carolina. Al día siguiente dije, eso va porque va y vamos a hacerlo así, así, el que está y el que no está. Y la verdad, tuve unos compañeros maravillosos en escena. Me acompañó un equipo formidable detrás de backstage.
tuve el apoyo de mi familia y mis hijos y el montón de gente que fue a verla y de verdad fue una satisfacción muy grande haber podido transmitir todas esas emociones en el escenario. Pero ahí está, cuando tú te dices que tú crees también en tus sueños. Sí. Simple, los crees y punto. No hay nadie que te va a robar tu sueño. Y ahí me acordé de todo lo que nosotros hacemos en Evolución Consciente. Esto es un trabajo del día a día y te va a pasar siempre muchas cosas. Ahí es donde tú agarras tus herramientas aquí, las herramientas que tienes acá, lo que estás aprendiendo y haces un gran combo de cosas. Y creo que aquí vale lo que nosotros siempre nos repetimos, que rendirse no es opción. Para nosotros rendirnos no es una opción y más si eso o sea, que nosotros queremos es un sueño, es una meta, es un objetivo. O sea, es que no, si eso es lo que resuena, probablemente van a pasar muchas cosas y situaciones que nos van, mira, o sea, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que por lo menos en ese caso bajonean mucho. Pero cuando tú mantienes esa esencia y tú dices buscar las herramientas, aferrarnos de todo eso que hemos trabajado, es lo que nos va a dar, mira, o sea, pasó esto, por algo pasó, porque a veces esas cosas que suceden por algo, pero detrás de eso siempre hay un aprendizaje. Sí. Y detrás de ese aprendizaje es que hay que levantarse y seguir adelante, la vida continúa. Total. Y me parece que fue, digamos, lo mejor que pudo haber pasado. Exacto. No, o sea, en mi mente ya no me imagino esa obra de la otra manera. De verdad que no me la imagino. Tuvo que haber salido de esa manera y de verdad que Tilka me enorgullece muchísimo. Pienso que vas a ser una directora estupenda y a todo dar, sobre todo con ese nivel de cómo manejaste el escenario, siendo digamos como que la protagonista. Entonces, yo sé que tú siempre has mencionado que tú te proyectas como directora de teatro y eso me parece estupendo, pero entonces ahí es cuando vamos viendo desde esa óptica como tú te estás formando, te está dando exactamente las herramientas para ser esa directora de teatro, o sea, la directora de teatro. Bueno, sí, cuando uno... Eso se llama enfoque, Carolina. Yo soy de profesión, me he manejado siempre en el área de contabilidad. Igual, estamos en las mismas. Ajá. Y llegó un momento que yo pensé que para mí la contabilidad es un arte de manejar números. Y todo lo voy viendo con ese lado artístico, con ese lado de creación. Porque yo tengo que crear informes que sean claros para los clientes. Darle a los clientes una perspectiva de su negocio para que ellos puedan evolucionar y creer ellos mismos en su negocio. Entonces, ahí tú vas creciendo, tú sabes, tú vas agarrando todas las herramientas, esto es para esto, ahora en el teatro esto. Tengo dos aristas preciosas. Además, yo siempre me he considerado artista en todo el sentido de la palabra. Dibujo, pinto, creo bisutería, o sea, la creación es lo mío. Y como yo siempre digo en todos mis mensajes, Dios es uno conmigo. Y Él me hizo tan creadora como Él. A veces va a haber personas que no lo van a entender. Porque dicen, pero es que tú te crees Dios, pero es que Dios me hizo igual que Él. Yo soy su creación, yo soy parte de Él. Y soy como Él, así que imagínate. Y es que hay que entender también que nosotros tenemos esa parte espiritual que no podemos dejarla de lado. Y eso también nos sostiene, nos sostiene. Y yo aquí como que un poco, digamos, complementando lo que acabas de decir, porque es que yo también he hecho esas cosas, o sea, yo sé que yo no tengo esa vena artística como tú la tienes. Yo recuerdo cuando tú me dijiste voy a estudiar teatro, yo dije, Dios mío, esta se metió en drogas. Yo lo dije así, de verdad lo dije así. Pero eso que acabas de decir, porque yo manejo la parte de contabilidad, pero yo me voy más a la parte de finanzas. Y yo he entendido que para digamos, como que compenetrar a los dueños de negocios y que se entiendan, tienen que entenderse ellos mismos, pero desde ese enfoque holístico en las finanzas es como más entendible.
Y cuando tú llevas y aterrizas y haces ver, porque tiene como una calidad humana, porque los números, así como tú dices, los números hablan, te hablan de esa forma artística. A mí los números me hablan, pero de una forma más holística para entender e integrar esos valores que tiene tanto ese dueño de empresa como los colaboradores que están trabajando con él. Porque si tú no alineas esa visión que tienen, ¿para dónde vas? Es como la misma marea, uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Si queremos fines y objetivos en común que nos lleven hacia cierto destino, o sea, tenemos que llegar y aprovechar todos esos recursos y hay que integrarlos. Y los números te lo dicen, las finanzas te lo dicen. Estamos acostumbrados porque hemos visto que, digamos, los estados financieros solamente los presentamos porque hay que llevarlos a la DGI, porque hay que llevarlos al banco. Pero es que los números te dicen muchísimas cosas, te dicen cuál es la salud de la empresa, te dicen cuál solvente estás, te dicen inclusive cuál es siempre mensual tu punto de equilibrio, hacia dónde tienes que ir, y en la medida que tú hagas esa integración e integres a todo tu equipo que vayan alineados con eso, de verdad que va a ser una empresa imparable. Y eso ha habido un cambio, en esos dueños de negocio. Es como todo. Ahorita yo estoy trabajando un proyecto que se llama Hazlo porque puedes. Lo acabo de estar creando, sí, porque yo, Dilka Reyes, ha estado trabajando en sus finanzas personales. Como muchas personas que saben, yo cobro, pero al día siguiente no tengo plata. Explícame eso. Entonces, yo pasé por ahí. Yo sé cómo se maneja y yo me siento contigo 1 hora y vamos a ver tus números. A ver, ¿cuáles son tus gastos? Tienes que tener un control de gastos y te voy guiando de manera de que tú puedas, tu quincena te dure toda la quincena. Porque se puede. Lo único que uno no tiene claridad, enfoque, saber lo que uno tiene y lo que no tiene. Sencillo. ¿Te gustó todo lo que yo te estoy enseñando? Entonces yo voy a hablar con mi partner acá, que se llama inversión. Entonces ya tú tienes plata para invertir, porque estás ahorrando para inversión. Entonces ya tú vas a otro nivel, ya te paso para el otro nivel. ¿Por qué? Porque todos podemos. Si yo estuve ahí y me he ido levantando, tú también puedes hacerlo. Sí, o sea, definitivamente el presupuesto es una herramienta poderosa, y eso no necesariamente tiene que ser para personas que sean contables o hayan estudiado en esa área. Mira, hay que entender en principio que el dinero es un eje transversal en la vida de todas las personas. Todas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que usted comienza a trabajar, usted comienza a manejar dinero. Y al primer pago, usted ya debe empezar a manejar su presupuesto. Y entender que en el presupuesto, apenas cobra, lo primero que tiene que hacer usted es hacer la partida del ahorro. Inclusive ahorita los bancos te dan acceso a hacer ahorro automático. Y usted tiene que aprender a vivir con la diferencia, con el resto. Y usted se va a dar cuenta que a final del año usted ha hecho ya prácticamente 12 meses de ahorro, y eso le va a permitir tranquilidad. Porque esa partida de ahorro, pues usted la va a poder, digamos, tener para emergencias, para invertir, porque ya luego tienen que empezar a invertir, porque de lo contrario, lo que es la inflación y los impuestos se lo van a comer. Tú sabes que algo que en eso espejearnos, que nosotros siempre lo hacemos, yo a veces platico con mis nietos. Entonces, yo tengo un nieto de 10 años que se llama Matías, y Matías me dice: abuela, mira, yo te escuché la vez pasada hablando de dinero, y mi padrastro me enseñó también del dinero, y él sabe que el dinero se mueve, él lo puede ahorrar, por eso que ahorra tiene que multiplicarlo. ¿Sabes lo que es un niño de 10 años? Estar escuchando este tema y que él lo practique, eso es formidable. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos espejeamos, ver esas cosas que a veces no vemos de nosotros mismos, porque hay lo que sabemos nosotros de nosotros mismos, lo que los otros ven de nosotros mismos, de que nosotros no vemos, y lo que somos y que no sabemos que tenemos y que no lo ve nadie, entonces que ya lo guardamos muy internamente nosotros. Entonces, esa es la parte que cuando le hablamos de espejearnos, ustedes tienen que ver, tienen que estar enfocados, tener el don de la escucha, saber hacer esa solitud de ustedes,
de buscar entre ustedes mismos y poder internalizar todo lo que te dicen sin sentir que estás juzgado o criticado, que es lo que pasa en la mayoría de las personas, que tú le estás comentando algo y enseguida se sienten atacados, juzgados y criticados, y esa no es la idea, por lo menos cuando yo te hablo o cuando Caro te habla, no es la idea. Yo creo que eso que acabas de mencionar es lo primero que nos unió a nosotros como comunidad. El que una de las reglas es no juzgar. O sea, es que quien está libre de pecado que tiene la primera piedra. Exacto. Y hay que empezar a partir desde allí. Entonces, ¿quién soy yo para venir a juzgar y señalar a otro? Y creo que Manuel siempre lo ha dicho. Manuel siempre dice que cuando estamos señalando a alguien, un dedo señala, pero otros nos están señalando más a nosotros. Entonces, ese ejemplo ha sido espectacular. Entonces, entre nosotros no nos juzgamos. No, para nada. Aquí no se juzga ni se critica. Aquí lo que se hace es crecer y crecer y crecer. Sí, así es. Entonces, nada, pues vamos a finalizar este capítulo. De verdad, espero que les haya dejado bastante que pensar, que internalizar, pero sobre todo seguir en ese camino de evolución consciente. Y pues como siempre nosotros, pues aquí estamos siempre para acompañarlos. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos la próxima.